Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bernardo, César, Fabián, Guillermo, Joel, Calín, Martín, Ramón, Roberto, Tanner. Vamos a darles un par de minutos más, a ver si entra alguna persona extra y comenzamos. Trataremos de no robarles demasiado de su tiempo, media hora, 40 minutos máximo. ¿Cómo va el clima por allá en sus respectivas ciudades? ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. ¿Dónde andas? Torreón City. Calín, el día que gustas te invito a Chihuahua, acá llueve pura arena, te la cambio la arena por el agua. Ramón, un gustazo, amigo, ¿cómo has estado? No te digo que llueve en tu ciudad, porque llueve plomo, pero todo bien. Caliente. Joel, ¿dónde estás ahorita? Estabas en los Estados Unidos, ¿verdad? En Estás El en Paso, Houston, si creo. recuerdo. Ah, Houston. ¿Ya Pues no has ahora sí que, visitado Parral? Capital del mundo, futuro puerto marítimo y sucursal del cielo. Al que no ubico mucho, esa... los hornos nos unen. Estuvo muy buena esa. Tanner Passy es el único que no me suena familiar. Pura envidia, la capital del mundo, Joel. Pura envidia. ¿Te parece si comenzamos, amigo? Dale, yo creo que los que iban a entrar ya están aquí. Sí, ya son 11:03. Pues nos da mucho gusto estar aquí con ustedes en este webinar que ya se está volviendo más bien casi una reunión de amigos, porque eso es precisamente lo que buscamos con estos webinars y con el grupo de WhatsApp, crear una comunidad de personas conocedoras del mundo de los hornos y del racing. Qué bueno que ahora se nos integran ya también ya bastantes proveedores de pasta, de gases, eso me da mucho gusto. Voy a poner la presentación. ¿Ya está puesta, Miguel? ¿Ya se ve? ¿Listo? ¿Sí? Sí, sí se ve. Estás en Bueno, la slide one, slide one, en la ok. diapositiva. Creo que no voy a poder ver los comentarios mientras estoy en los slides. Entonces, pues si hay alguna pregunta relevante, con gusto la podemos atender en el momento. Y si no, al final de la sesión vamos a tener un espacio de 10, 15 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, Miguel, te pido el apoyo, amigo, para si alguien ves que pone alguna pregunta, pues responderla, porque no puedo leer las preguntas y proyecto la presentación, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, bienvenidos nuevamente a este webinar. Pues nos da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros un ratito. Estamos estimando una presentación de 40, 35 minutos aproximadamente y les agradecemos de antemano su tiempo y su preferencia. Son las 11:04 AM, 24 de junio del 2025.
Y empezamos con un tema que ha sido como bastante solicitado por todos nuestros clientes y amigos. A veces no por las mejores razones o por no las razones más agradables, sino porque algunos de ellos se han llevado algunos sustos, y dejémoslo hasta ahí, en los sistemas o por lidiar con las atmósferas protectoras de los hornos continuos. Entonces, el webinar que preparamos para ustedes son sistemas de seguridad en un horno continuo con atmósfera controlada, y como especie de disclosure diríamos que está basado en hornos con nuestra estructura o con nuestra arquitectura, ¿vale? Entonces, sabemos que existen varias tecnologías en hornos continuos, hay muchas marcas en el mercado, pero este está basado en nuestros hornos, ¿no? En los sistemas de seguridad que tienen los hornos Apple. Bueno, empezando, diríamos que para que exista combustión, se deben de unir tres factores a la ecuación. El primero diríamos que es oxígeno, después necesitaríamos una chispa, flama o incluso una temperatura determinada, y después un combustible que sea el que se va a consumir. Muchos de ustedes miden las partículas por millón de su horno dentro de la cámara de calentamiento o a la salida de su cámara de calentamiento, dependiendo la marca. Como saben, los que tienen hornos Abbott, nosotros generalmente tenemos el primer puerto de muestreo a la salida de la cámara de calentamiento, pero cuando hacemos perfiles de atmósfera, los hemos tomado dentro de la cámara de calentamiento. Más o menos para que tengan una idea cuánto equivale 1% de aire, más o menos para que se den una idea, 10,000 partículas por millón equivale, 10,000 partículas por millón de oxígeno equivale al 1% de oxígeno de una atmósfera. O sea, si ustedes ya tienen 10 partículas por millón dentro de su caja de calentamiento, pues ya estaremos hablando que tienen 1% de oxígeno ahí contenido, ¿no? Entonces, luego a veces hay gente que se escandaliza, hay gente que trae unos parámetros súper, casi perfectos para realizar racing, y luego se escandalizan porque tienen tres partículas por millón de oxígeno, ¿no? Cuando están acostumbrados a tener una o dos, ¿no? Y suben a 5 y ya se preocupan, pero más o menos para que tengan una idea, ¿no? 10,000 partículas por millón de oxígeno equivale apenas al 1% de oxígeno en el gas que está ahí confinado, ¿sí? Vamos a hablar un poquito, brevemente, acerca de los puntos de ignición, principalmente del hidrógeno. Entonces, el hidrógeno tiene un punto de ignición de entre 500 y 650 grados. Estos puntos de ignición significan que este gas puede entrar en combustión autónoma siempre y cuando haya oxígeno y la temperatura adecuada para que lleguen a ese punto de combustión, ¿sale? Entonces, no necesariamente cuando tratamos con hidrógeno necesitamos una flama para que el hidrógeno se comience a quemarse. No, bastaría con alcanzar un punto de ignición y tener la presencia de oxígeno. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y esto siempre hay que tenerlo claramente cuando manipulemos el horno, que si estos tres factores se unen, lo más seguro es que van a tener una combustión, una pequeña explosión, un flamazo, o como sea que les haya pasado, un pop, le decimos nosotros a veces, y tenemos que estar siempre muy conscientes de que estos tres factores no debiesen de unirse cuando estamos trabajando con altas concentraciones de hidrógeno. ¿A qué le llamo altas concentraciones de hidrógeno? A cualquier cosa que tenga, o concentraciones, digamos, ya peligrosas de hidrógeno, a cualquier cosa que esté arriba del 4% de hidrógeno, y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, vamos a hablar brevemente acerca del hidrógeno. El hidrógeno, pues, es un elemento, es el primer elemento de la tabla periódica, resulta uno de los átomos más pequeños que existen en la naturaleza. Generalmente se encuentra en una composición biatómica, es decir, H2. Y bueno, tenemos una historia larga con el hidrógeno, pero yo creo que la más, que estoy seguro que es una anécdota, o por lo menos alguna historia que ustedes recordarán, es la del Hindenburg, el Zeppelin que se incendió en los Estados Unidos porque no pudieron cargarlo de helio, lo ponen de hidrógeno y tiene
una super explosión, hubo un montón de muertos, y a raíz de entonces, pues ya incluso se acabó este medio de transporte o estos de los zeppelines, ¿no? Déjenme ver si puedo. Sí, ya, perdón, es que se me puso el screen saver. Vamos a hacer una pequeña comparación del hidrógeno con uno de los gases con los cuales tenemos un poquito más de familiaridad y que también son combustibles, que es el propano. Y solamente para que tengan una idea relevante, el hidrógeno es se quema aproximadamente 7 veces más rápido que el propano. Entonces, eso de alguna manera espero que les dé una idea de lo peligroso y el respeto que se exige cuando tratamos con hidrógeno. Muchas veces usuarios de hornos continuos. Carlos, tu video se trabó por un momento. No sé si solo yo, pero te veo trabado a ti. Pero me escuchan. Sí, sí te escuchamos. Bueno, quién sabe. Yo creo que hemos tenido un poquito de fallas con el internet porque aquí en el centro del país ha llovido muchísimo, pero esperemos que por lo menos sí me escuchen. Sí, sí, sí. Y sí Bueno, vemos la presentación. bueno, entonces les comentaba que el propano, pues es un gas que normalmente utilizamos en la casa. Todos los que tienen gas estacionario tienen experiencia con él. Y este gas, pues, al igual que el hidrógeno, es un gas, pues, combustible. Entonces, a menudo, las personas que trabajan con hornos continuos, como que empiezan a perder un poco yo no diría el miedo, pero sí el respeto al hidrógeno. Y la intención de esta charla es concientizarlos, es orientarlos para que siempre se le tenga el respeto adecuado al hidrógeno y que, no miedo, pero sí respeto. Es decir, podemos trabajar con niveles altos de hidrógeno. Tenemos clientes que trabajan con atmósferas protectoras 100% de hidrógeno, pero hay que tratarlo con respeto. Entonces, hemos tenido algunos casos de clientes que empiezan a mover o a manipular sus cortinas de salida con el hidrógeno puesto al 100% del hidrógeno. Y bueno, la verdad es que a veces se hace como que los hornos funcionan muy bien y se hace fácil hacer ese tipo de cosas. Y manipular las cortinas lo que provoca es que puedan entrar corrientes de aire al horno y, como recordarán el triángulo de fuego, pues faltaría solamente aire ahí para que haya una explosión, porque está el hidrógeno, tenemos la temperatura adecuada para que el hidrógeno prenda por sí mismo, es decir, ya no necesitamos flama ni nada, está la temperatura en que el hidrógeno puede quemarse, y lo único que faltaría es una concentración de al menos 1% de aire, ¿no? Y eso se puede alcanzar muy rápido. Entonces, si empiezan a manipular las cortinas, bueno, se están ahí arriesgando a un problema grave. Y esto yo lo he visto en operadores de que a veces se atasca una pieza, meten una varilla y están manipulando peligrosamente las cortinas. Unas breves características de cada uno de los gases. Como saben, el hidrógeno tiende a tener una menor densidad que el aire. Entonces, la densidad aproximada del hidrógeno es de 0.08 gramos sobre litro, mientras que el aire es de 1.27. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hidrógeno tiende a estar más arriba, tiende a subir en una atmósfera, digamos, de ambiente, ¿no? Del aire que respiramos. Mientras que el propano, y vuelvo a lo mismo, esto es una comparación únicamente para que tengan una idea, la diferencia que existe del hidrógeno contra el propano, que es un gas con el que estamos muy familiarizados todos. Y bueno, otra cosa que viene en esta tablita es el límite de combustión. ¿Qué quiere decir el límite de combustión? Que es una cosa bien interesante. El límite de combustión es aproximadamente a qué concentración de hidrógeno en límite inferior y límite superior el hidrógeno puede tener o puede quemarse. Entonces, si tenemos una atmósfera que va del 4% de concentración de hidrógeno hasta el 75% de concentración, todo este rango que hay de 4 a 75
de concentración de hidrógeno es un rango donde el hidrógeno es factible que se queme. Mientras que en el propano, curiosamente, a una menor concentración de propano, es decir, a 2.37% de concentración de propano en una atmósfera, el propano ya puede empezar a quemarse, pero solamente se puede quemar hasta el 9.5% de concentración de propano. ¿Por qué? Porque después hay demasiado combustible para tan poco oxígeno. Es decir, el rango de combustión del propano es muy limitado. Por eso es un gas relativamente seguro de trabajar con él, mientras que el hidrógeno no perdona. El hidrógeno se puede ir hasta un 75% y todavía quemarse. Es decir, ocupa relativamente poco oxígeno para quemarse. Y esto es bien interesante porque hay gente que no cree que manipulando las cortinas, haciendo a veces algunos ajustes de que voy a bajar un poco la atmósfera protectora, el flujo de atmósfera protectora y espera que no va a entrar una corriente de aire, lo que quiero que estén conscientes es que el hidrógeno, si se va a una concentración de hasta 75%, todavía puede encender. O sea, ocupa muy poco oxígeno. Mientras que el propano, como les comentaba, si ya llegó al 9.5%, es difícil que se queme porque ya hay más combustible, hay mucho combustible, poco oxígeno, y el propano requiere más oxígeno. Después vienen los puntos de ignición de cada uno. Yo les comentaba que el punto de ignición del hidrógeno es entre 500 y 600 grados aproximadamente, mientras que el del propano es alrededor de los 450 a 470 grados. Entonces, quiere decir que el punto de ignición del hidrógeno es ligeramente más caliente que el del propano. Entonces, bueno, como conclusión acerca de este gas, podríamos decir que al ser más ligero que el aire o tener menor densidad... caramba. ¿Ustedes pueden ver bien a Carlitos o solo se trabó para mí? Pero no te preocupes con que me escuchen bien. ¿Me escuchan bien? Chat. Se ve bien, Mike. Yo estoy viendo aquí a Carlos y se ve bien. ¿Me escuchan bien? Perdón. Yo te escucho bien, amigo. Y en el chat está poniendo que sí se ve y se ¿Se escucha bien? Sí. Ok, bueno. Entonces, las conclusiones son que el hidrógeno, al tener una menor densidad que el aire, pues tiende a ocupar las áreas elevadas dentro del horno. Este es el principio fundamental, perdón, del horno del Homeback o el horno jorobado, que tiene una parte más elevada, la cámara de calentamiento un poco más elevada, donde se almacena el hidrógeno y por ende el principio fundamental de este horno pues es el ahorro de hidrógeno, ¿no? Entonces, esto es una característica de los hornos que trabajan con hidrógeno. Luego, a diferencia del propano, se requiere una mayor concentración para quemarse, ¿sí? Y esto lo veíamos en la tabla anterior, que para que el hidrógeno comience a tener un poco de combustión, debemos de tener alrededor de 4% de hidrógeno en el gas contenido en una cierta área o en un cierto volumen. Debemos tener una concentración de alrededor del 4% para que empiece a quemarse el hidrógeno. Mientras que en el propano apenas es de 2.37. Y luego la velocidad de combustión, como les comentaba, es de 7 veces mayor a la del propano. ¿Qué significa esto? Que el gas tiende a ser mucho más agresivo, es decir, tiende a quemarse más rápido, por eso está estos dibujitos. La explosión o cómo se consume es mucho más rápido, por eso ocupa, por eso estas explosiones tienden a ser un poco fuertes, ¿no? Cuando tienen algunos pops y se escucha, sí se han llegado a espantar algunos clientes. Y bueno, el punto de ignición, como habíamos dicho, es mayor que el propano. Y ahora vamos a platicar brevemente. La intención no es explicar cada una de las atmósferas de los hornos, sino simplemente mencionarlas e indicar más o menos cuál es el porcentaje de hidrógeno con el que trabajan estas atmósferas protectoras y que cada quien identifique pues más o menos cuál es el rango en donde están trabajando. Seguramente ya muchos lo saben, habrá alguien que todavía no le quede muy claro y la intención de esto es simplemente ubicarlos. Sería buena idea tal vez en otro webinar explicar puntualmente pues las diferencias entre cada atmósfera protectora.
pero esto será para otro capítulo. Bueno, primeramente, normalmente en los hornos, en nuestros hornos y casi en todos los hornos continuos, ocupamos dos gases inertes para las purgas o para disminuir el porcentaje de hidrógeno en la atmósfera protectora del horno. Entonces, los dos gases más frecuentemente usados es el nitrógeno por el precio y el argón. Entonces, son los dos con más uso. Hay algunos procesos de tratamiento térmico que únicamente los usamos con nitrógeno. Y el nitrógeno, la única finalidad que tiene es pues desplazar al aire, con esto el oxígeno, y poder hacer el tratamiento térmico en una atmósfera, inerte para que no se oxiden los materiales. Los que trabajan con acero inoxidable recordarán que aproximadamente la temperatura en que el acero inoxidable comienza a oxidarse en una atmósfera ambiente es de entre 420 y 460, dependiendo del grado del acero inoxidable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aunque nosotros tengamos un material hecho, por ejemplo, de 314, tienen algún material en 314, si ustedes lo llevan arriba de los 450 grados centígrados sin atmósfera protectora, al aire se va a oxidar el material. Entonces, los tratamientos térmicos que tienen únicamente la atmósfera de nitrógeno, el único propósito es eso, desplazar al oxígeno, tener el gas inerte trabajando de tal manera que no se nos vaya a oxidar ese acero inoxidable o el material que tengamos, ¿no? Que le queramos hacer algún tratamiento térmico. Muchos de ustedes lo que tienen es una combinación de nitrógeno y argón como gas inerte e hidrógeno, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen. Y entonces pueden jugar casi a su placer con las mezclas, ¿no? Hay gente que trabaja 70-30, otros que trabajan 80-20, otros 90-10, 90% hidrógeno, 10% nitrógeno. Esto es una configuración, digamos, maestra, porque pueden hacer casi lo que se les antoje en cuestión de mezclas, ¿no? Para esto se requiere tener, bueno, pues fuera de la planta, un tanque de nitrógeno y un tanque de hidrógeno. Eso es lo ideal, ¿no? Sé que hay gente que trabaja con baskets o con salchichas o lo que sea, pero digo, en términos generales necesitarían alguna fuente de hidrógeno y nitrógeno y en el horno hacen la mezcla como mejor sea para su proceso. El amoníaco disociado, como su nombre lo indica, pues es una disociación del amoníaco, que es NH3, en dos elementos o dos moléculas. 75% hidrógeno es más o menos lo que genera este generador, valga la redundancia, con 25% nitrógeno. Entonces, si en el lugar donde están, pues es inaccesible tener hidrógeno, ¿no? El nitrógeno lo tiene hasta Costco, ¿no? Pero estamos hablando que generalmente estos nitrógenos son de grado, le dicen grado médico, creo, ¿no? Pero es de la pureza es 99.99959, eso es lo que recomendamos. Sin embargo, la verdad es que muchos de nuestros clientes ocupan purezas inferiores, ¿no? Pero lo que siempre recomendamos en agua son 5.9. Entonces, cuando no se tienen esos supplies para poder trabajar tu horno y les parece un poco más fácil tener amoníaco, bueno, lo que se compra es un generador como el que ven en la fotografía. Y este generador lo que hace es disocia la molécula del amoníaco y la descompone en moléculas de hidrógeno y de nitrógeno, ¿no? Con esos porcentajes. Y después están los más conocidos, los que ocupan muchos de nuestros clientes, los generadores exotérmicos, ¿no? Porque se les llama exotérmicos por una reacción exotérmica para poder separar los gases. Y de los exotérmicos, básicamente, hay dos tipos de exotérmicos, el rico y el pobre. El pobre está produciendo aproximadamente 1.2% de hidrógeno y el rico aproximadamente 12.5% de hidrógeno. El rico es el que se utiliza más comúnmente en el brazing de acero al carbono, que muchos de nuestros clientes es lo que hacen.
Y bueno, la gran ventaja que tiene este generador es que solamente ocupa una toma de aire y una toma de gas natural, y con eso puedes estar echando a trabajar tu horno, siempre y cuando obviamente la concentración que requieras no exceda el 12.5% de hidrógeno. Esto es a un nivel teórico, porque la verdad es que pues todos andan más bien en el rango de 10 a 11 y medio, 12, ¿no? Creo que nunca he visto uno de más de 12. Creo que nunca he visto uno de más de 12. Pero bueno, esto es teórico, ¿no? Como les decía, la intención no es meternos a fondo en los generadores, es simplemente mencionarlos para que los tengan ubicados y sepan qué porcentaje de hidrógeno o nitrógeno son los que mantienen. Y después está el endotérmico, de igual manera, separa el gas por una reacción endotérmica. Y más o menos este endotérmico andará sobre el 45.1% de nitrógeno y el 34.6% de hidrógeno. Entonces, estas son las atmósferas que normalmente trabajan en sus plantas, y brevemente también pues ya saben más o menos qué porcentaje de hidrógeno tienen, y Miguel después va a explicar pues, los cuidados o el respeto que se le tiene que tener cuando se trabaja con los diferentes porcentajes de hidrógeno de cada atmósfera. Bueno, primero que nada, ahí antes de que se me pase, probablemente algunos de ustedes no conozcan ese tipo de generador endotérmico y exotérmico. Cabe mencionar que no se usa mucho en algunos clientes que tenemos, por el sencillo caso de que no funciona bien con acero inoxidable. Muchos de nuestros clientes tienen acero inoxidable en sus partes, así que requieren arriba del 50, 60, 70% de hidrógeno, así que estos generadores no les funcionan. Por esta razón, no es algo muy conocido para ustedes. Pero algunos de ustedes los tienen, pero muchos de ustedes no. Así que si están preguntando el por qué, esa es la razón. A ver, denme un momento porque se me fue la presentación. Déjenme la busco yo. ¿Ustedes sí pueden ver la presentación o subo la mía? Creo que sí. Pónganme se ve por ahí en el chat a ver si la pueden Fernando, ver. ¿tú la puedes ver, Fernando? No, de hecho, se dejó de ver la cámara de A ver, Miguel. denme un momento. Carlos, en la pantalla principal. Aquí está. Perdón, Fer. Es que se trabó Miguel y después se dejó de ver su pantalla. Fernando, por ahí, ¿me puedes decir tú si me puedes ver claramente? ¿O la presentación? ¿O es mi problema? Sí, sigue. Ahí ya volvió tu cámara, pero no se ve la presentación. Carlos, perdimos la presentación. A ver, que dejen que nos apoye Carlos un momento. A ver. Momento. ¿Ya la pueden ver? Sí, ya se ve. Ok, ya está. Espera, creo que es la mía. Esta es mi presentación. O es la de Carlos. A ver, denme un momento. No sé qué pasó. Ya se puede ver, Miguel, la presentación. Se está viendo de nuevo la cámara de Miguel, Carlos. A ver, déjala, Carlitos. Ya, yo lo pongo aquí, mira. Pam, pam. Aquí está. Ahí se ve ya, ¿verdad, Fernando? A ver. Sí, ya. Ya nada más pon el modo presentar y ya. Ok. Disculpen ahí, fallas técnicas, como buen streamer. Bueno, así como les comentaba, la razón por la que no conocen algunos de los generadores es porque trabajan con acero inoxidable. Los generadores se utilizan más bien con otros materiales, pero si tienen alguna duda, al final con gusto les ayudamos a resolverla. Si es posible, si no es posible, el por qué,
pues de ahí lo vamos viendo. De aquí vamos a pasar a otro tema. ¿Cómo controlamos la atmósfera dentro del horno? Bueno, pues sencillamente vamos a tener ver un diseño, vamos a analizar este diseño sencillo del horno. Aquí tenemos un horno con área de precalentamiento, área de calentamiento. Con 3 cortinas, con una cortina, sin precalentamiento, como gustos colores. Pero en este diseño podemos ver la atmósfera vendría siendo la que está dentro de la cámara de precalentamiento, la zona de calentamiento y la tubería de enfriamiento. Esa vendría siendo la atmósfera que estamos tratando de controlar. Es decir, la que tratamos de hacer que salga hacia adelante, hacia el frente del horno, que se queme. Tratamos de que no venga hacia atrás, hacia las salidas. ¿Cómo logramos esto? Bueno, pues con algunos medios de contención, como las cortinas que esperamos que estén en buen estado regularmente, empujando hacia adelante, hacia el frente del horno. Como Carlos lo mencionó, no todos tienen la misma configuración, pero al menos los hornos Abbott tienen un sistema de, se puede decir como una flauta, una guía para tratar de direccionar hacia dónde va la atmósfera. ¿Cómo nos aseguramos de que la atmósfera de que está dentro de tus hornos, no de los famosos, como dijo Martín, los dragonazos, un dragonazo, un backfire, un flamazo? Al menos tratamos de reducir al mínimo esa clase de incidentes. Es totalmente imposible debido al error humano evitarlo al 100%, pero sí podemos reducir mucho el porcentaje de un incidente mayor. Ahorita voy a repasar rápidamente cómo tratamos de evitar estos incidentes y al final lo paso uno por uno. La primera condición que tiene nuestros hornos o un horno con nuestra arquitectura para poder inyectar un gas combustible, normalmente tenemos hidrógeno, pero estoy hablando de cualquier gas combustible, sería que la zona de calentamiento, una de las zonas de calentamiento tiene que estar al menos a 1400 grados Fahrenheit. Los pilotos o el piloto, dependiendo del horno, deberían de estar encendidos. La presión del gas inerte se mantiene para mostrar disponibilidad de gas. Una atmósfera mínima fluye por el horno y el horno ya pasó por la purga. Ahora bien, ¿por qué en el punto número 1 nos dice que para inyectar un gas combustible deberíamos tener arriba de 760 o 1400 grados Fahrenheit? Es por lo que comentaba Carlos, es por el punto de autoignición. Es decir, en el caso de que los pilotos estén apagados y que por alguna razón el horno permitiera meter el gas, al llegar a la zona a 1400 grados y salir al horno, automáticamente se va a encender. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Que se encienda. No queremos nunca que el gas salga a la planta sin hacer combustión, porque ahí es cuando puede haber una acumulación y pasar un incidente. Los pilotos están para lo mismo. Si por alguna razón, ahora al contrario, el horno inyectara un gas combustible a una temperatura menor de 1400 grados Fahrenheit, al llegar a la entrada o salida donde están los pilotos, quemaría, encendería el gas combustible y evitaría que saliera del horno. ¿Qué nos dice el punto número 3? La presión del gas inerte se mantiene para mostrar disponibilidad del gas de purga. Esto solo nos dice que el horno está monitoreando la presión del gas de cobertura. En la mayoría de los casos es nitrógeno. Simplemente quiere saber que hay nitrógeno para realizar el proceso con seguridad. En caso de que la presión empiece a bajar, el horno se alarma y te corta el hidrógeno o el gas combustible por el hecho de que ya no puede mantener con seguridad el proceso y podría haber un flamazo. Miguel, ¿a qué nos referimos ahora? Punto número 4. Una atmósfera mínima en el horno. Miguel. Fluye para evitar la infiltración de aire. Es decir, siempre Miguel. En el horno debe de haber una cantidad mínima de gases fluyendo hacia afuera para que nos hagan una presión positiva hacia las salidas del horno.
Miguel, Estoy viendo por ahí muchos chats. Termino esta slide y me detengo un momento y si quieren hablamos de ellos, porque ahora mismo no los puedo ver. ¿me escuchas, Miguel? ¿Por qué debe de haber una atmósfera mínima en el horno? Porque nos ha pasado que, pues, por cuestión de costos, las empresas empiezan a bajar un poco el nitrógeno, hidrógeno y empiezan a bajar, y llega un punto mínimo donde la producción a veces sí está saliendo, pero algo cambia en la planta, es decir, alguien abrió una cortina, instalaron un aire acondicionado nuevo, es invierno, cerraron cortinas o puertas y cambia la presión interna de toda la planta. Y como el horno está al mínimo de atmósfera, empiezan a haber fluctuaciones porque ya no tiene cómo evitar esos cambios. Por eso los hornos están programados para que al detectar cierta cantidad de atmósfera mínima, que ya no se considera segura, los gases combustibles se sacan del horno. Tienes que subir esa cantidad de atmósfera. Esta está determinada por ciertos factores, pero si están interesados, ahorita lo podemos ver en el chat. Perdóname, ¿cómo la calcularíamos, la atmósfera mínima del horno? Y por último, la purga. No nos deja iniciar la inyección de un gas combustible a menos que ya hayamos purgado el horno. ¿Para qué es esto? Para asegurarnos de que todo el oxígeno, o al menos más del 99% de oxígeno, sea sacado del horno, para que cuando inyectemos el gas combustible no vaya a haber una explosión interna. ¿Cuánto dura esta purga? Bueno, pues depende del horno. Entre más grande, más va a durar. Hay unos que duran 10 minutos, otros que duran 40, ya depende del tamaño del horno. A ver. ¿Gustas que nos detengamos, Carlos, para ver los chats o le damos seguido o cómo te gustaría hacerlo aquí? ¿Me escuchas, Miguel? ¿Me escuchas? Miguel, ¿me escuchas? Miguel. ¿Están pudiendo ver las transparencias? Porque por lo que veo... Oye, Miguel, ¿me escuchas a mí? Joel me dice que no. Fernando, ¿tú me escuchas? Sí, amigo, yo sí te escucho. Miguel, no A ver, nos vamos está- a ver aquí. Estoy viendo que hay muchas preguntas sobre esto. Entonces, cuando tenemos los flamazos, salen... No te escucho, Carlos. A ver, stop share. A ver, Miguel, ¿me escuchas a mí? no los estoy escuchando, lamentablemente. A ver, déme un momento muy pequeño. Déjenme hacer esto. Una disculpa por los inconvenientes. Seguro que ya voy a escucharlos. ¿Nos puedes escuchar ya, Miguel? Sí, Carlitos. Bueno, nada más te íbamos a decir que no avanzó la presentación. A ver si ahorita puedes ponerla donde aparecen las condiciones que debemos de tener para tener un horno seguro. Y Claro que sí. nos pregunta, tenemos dos preguntas. La primera es de Armando Dávila y nos dice, entonces cuando tenemos los flamazos salen cuando el piloto no está encendido. Esa es la primera. Y nos pregunta también, ¿hay un tiempo estándar definido de purga? Y también un comentario de nuestro amigo Martín, los flamazos aparecen si dentro de tu horno entra aire, por ejemplo, o si está reducida la cortina de flama. También tu piloto no está encendido, hay riesgo. Entonces, yo creo que platicar acerca de los pilotos y el Sí. papel que juegan, y a ver si puedes poner también la lista de los puntos, porque estaban muy interesantes, pero se quedó en la primera diapositiva y no cambió. Bueno, primero vamos a ver estas respuestas primero. Cuando salen los flamazos, sí pueden ser por dos, porque no hay pilotos, pero también puede ser porque está ingresando aire a tu horno, ya sea porque las cortinas están en mal estado o porque tienes una fuente de aire empujando hacia el horno, ya sea un ventilador o una ventana, le metes mucho oxígeno, sube arriba del 4% para el hidrógeno, ¿es 4% o el 1%? Ahorita reviso. Sube arriba del porcentaje y ahí es cuando tienes el flamazo o el dragonazo, como le dice Martín. Pero es porque tienes una influencia externa y o tus cortinas están en mal estado. Y tiempo estándar definido de purga.
No realmente, porque un horno más grande requiere más tiempo para desplazar todos los gases. Es decir, tenemos hornos que tienen 10 minutos y otros que tienen 45. Depende del tamaño del horno, qué tan grande es la caja, qué tan alta. Esto es lo que nos lo va a definir. No hay un tiempo estándar para todos los hornos realmente. Y vamos a ver. Se tienen los hornos planados, es el porcentaje de 4%. Ay, caramba, Armando, no entiendo tu pregunta. Se tienen los hornos planados, ese porcentaje de 4% de atmósfera de oxígeno. Ahí me perdiste. ¿Qué es lo que nos tratas de decir, Armando? A ver si te podemos ayudar. Y mientras, déjame ver si pongo la presentación de manera correcta. A ver. Un momento. Creo que Armando se refiere a la concentración de oxígeno para que exista un flamazo. No. O sea, con mucho menos del 1%, si estás trabajando con hidrógeno, con mucho menos del 1% ya puedes tener una combustión. Menos del 1%. Ahí se está viendo la diapositiva, Carlos. Ya se ven los puntos. ¿Y ahí cambia? No está cambiando. Se queda en la de seguridad atmosférica. Ah, bueno. Ya sé cómo lo voy a hacer. Lo voy a necesitar cambiar una por una, pero bueno, ni modo. Bueno, estos son los puntos, los que queríamos mostrar, los que dijo Carlos que querían ver. ¿Cuáles eran las condiciones para que un horno permitiera iniciar la entrada de gas combustible? Aquí tenemos los 5 puntos. Al final, si ustedes gustan, podemos compartir la presentación con ustedes. Aquí, déjame luego, vuelvo a hacer. ¿Ahí cambió? Sí. Ya sé cómo, me va a dar problemas, pero bueno. Otro punto importante, y hablando de los flamazos, es la apertura de la puerta de salida. Vaya, digamos, muchas de las plantas tienen la puerta totalmente abierta. La de la salida, es a lo que me refiero. ¿Por qué pasa esto? Pues porque no todos tienen una sola parte. En algunas plantas solo manejan un número de parte, por lo tanto pueden definir completamente el tamaño de la apertura de la puerta. Pero como en la mayoría de las plantas tiene una pieza más alta, otra más baja, una mediana, sencillamente lo dejan a la apertura máxima y con eso trabajan. Pero esto nos causa que tengamos que inyectar más atmósfera para tener la presión positiva hacia afuera del horno y evitar que nos vaya a entrar aire y flamazos. Todo esto es una combinación entre la puerta abierta, la cantidad de atmósfera y las cortinas, y el estado de las cortinas. Por eso siempre se dice que tratemos de tener las puertas abiertas. ¿A cuánto? Pues aquí sí me cambió la diapositiva, ¿verdad, Carlos? Sí. Ok. Si ustedes me preguntan, ok, ¿qué tanto debe de estar abierta la puerta? Bueno, aquí podemos ver en la parte de arriba que el rectángulo gris vendría siendo la banda y los cuadritos que se ven vendrían siendo las piezas. ¿Qué tan abierta debería estar? Bueno, nosotros recomendamos que la puerta o la guillotina de salida esté 1 pulgada por encima de la pieza más alta. Si tu pieza mide 3 pulgadas, bueno, pues la abres de 4. No lo abres de 5, ni de 6, ni de 7. Pero esto pues ya depende. A lo mejor es una pieza de 6. La mejor manera para ahorrar gases y para asegurar que no tengas muchos incidentes con la atmósfera es tenerla abierto a la menor cantidad posible. Es decir, 1 pulgada por arriba de la altura máxima de tus piezas. No sé si por ahí tengan alguna duda. Lo otro que normalmente nos da algún tipo de problemas son las cortinas. Tenemos algunos clientes que han tenido detalles buenos y malos y peores con ellas, porque cuando las voltean a ver o le echan la luz con la lámpara o las revisan, les parece que están en buen estado. Y muchas veces así lo parece, es un poco difícil de ver el estado de las cortinas, pero pues vamos partiendo de que todos tenemos algo de desconocimiento y pues para eso estamos aquí, para aprender.
¿cómo se deberían de ajustar las cortinas realmente para ayudarnos a controlar la atmósfera del horno? Bueno, pues aquí en el dibujo de arriba podemos ver cómo teóricamente las cortinas cuelgan y están rozando la banda. Espero que se vea correctamente, si no, lo podemos revisar ahorita en los comentarios. Teóricamente, como aquí en el dibujo de arriba, se puede ver, apenas roza la banda. Y cuando llevan piezas sobre la banda, la cortina debería colgar un poco sobre ellas para asegurar el mejor sello posible y que no escape el gas combustible hacia la atmósfera ni que ingrese el oxígeno, por muchas razones, por evitar oxidación, decoloraciones, flamazos, toda esa clase de detalles. Algunos clientes, cuando les empieza a ingresar el aire, porque la cortina está en mal estado, les empieza a dar problemas de que la pasta no derrite, o derrite de más, o se oxida, o pasan cosas raras. Por eso deberíamos tratar de tener las cortinas en este estado, que cuelguen un poco sobre las piezas. Y pues como aquí se puede ver dónde está la localización de las cortinas en este pequeño diseño de horno. Otra cosa que nos pasa de vez en cuando es el mantenimiento. No saben muy bien cuándo darlo. Y aquí pasa un detalle. Ahí disculpen el dibujo que está un poco burdo, pero cumple su función muy claramente. A veces, cuando está revisando mantenimiento, las cortinas, puede decir, pues yo las veo bien, las cortinas están justo a ras de las piezas, está bien el sello. Y teóricamente ahí se ve bien. Pero ¿qué pasa cuando no están las piezas en el horno? Se va a ver como en el dibujo de abajo. Van a ver agujeros debajo de la cortina y por ahí tu atmósfera va a escapar hacia afuera. Bueno, voy a tratar de escapar hacia afuera. Y aquí pasan algunas cosas raras, como lo que comentaba Martín, dragonazos, todo el mundo ha tenido algún flamazo. Muchas veces yo quiero creer, o de acuerdo a mi experiencia, el 80% de los flamazos son por cortinas en mal estado, porque ya les falta ajuste hacia abajo o reemplazo completo. Depende del diseño de tus cortinas. En la mayoría de nuestras cortinas son de pelo de ángel, así le decimos nosotros, pero hay otros diseños de teflón. Abbott no utiliza cortinas metálicas, pero he visto en plantas que tienen cortinas como de aluminio o metálicas. La cosa es tratar de crear una barrera física entre el oxígeno del exterior y tu atmósfera interior. Cuando tu sello o cortina ya se empiece a ver así como en la imagen de abajo, que tenga un agujero por donde pasan las piezas, ya es momento de ajustar o cambiar. O en algunas plantas te puedes asomar así por el frente del horno, por la parte de atrás del horno, perdón. Y si alcanzas a ver la zona roja, que se ve el rojo vivo, eso es una señal inequívoca de que ya necesitas ajustar o cambiar tus cortinas. A ver. Volvemos a lo mismo. Unas cortinas sanas o en buen estado nos van a ayudar a mantener un equilibrio de la atmósfera en el horno. Es decir, que las influencias externas, ya sea como ventiladores, puertas, aires acondicionados, operadores que se les ocurre poner su ventilador justo enfrente de la salida del horno. Lo hemos visto todos, a todas las empresas les ha pasado. Si tenemos unas cortinas en buen estado, nos ayuda a evitar que cualquier influencia externa nos vaya a causar problemas en el interior del horno. También nos ayuda la puerta, entre más cerrada esté, nos va a ayudar. Pero con unas cortinas en mejor estado, podemos tener una cantidad de atmósfera más baja, porque cuando tus cortinas ya están muy dañadas, necesitas subir la cantidad de gases que estás usando, ya sea nitrógeno, hidrógeno, argón, cualquier gas de cobertura, los disociados, tendrías que subir la cantidad para combatir las influencias externas. Así que en este caso, lo más adecuado es tener cortinas en buen estado y un flujo constante. Y como ya lo habíamos dicho, la puerta de salida lo más cerca posible a las piezas. ¿Qué tanto es? Como lo habíamos comentado,
1 pulgada por encima de tu pieza más alta. Aquí tenemos compañeros que ya los vi, tienen piezas muy altas y tienen que tener el horno abierto todo el tiempo. O sea, toda la puerta, toda la guillotina tiene que estar abierta todo el tiempo. En ese caso, la única solución que tenemos es inyectar más atmósfera, pues, lo cual es causa de pues, costos más altos en la atmósfera, pero al final de cuentas, pues es lo necesario para evitar influencias externas y que les muevan en su producción. Y lo otro, como influencia externa, que a veces sucede y es difícil de explicar, son las corrientes descendentes. A lo mejor Martín, que también ya tiene mucha experiencia con nosotros, lo ha experimentado alguna vez. ¿Cuándo pasan esas? Cuando, por ejemplo, como aquí en el ejemplo 1, el lado izquierdo, se puede ver, digamos un día que está haciendo mucho aire, está lloviendo, empiezan a haber corrientes y tienden a bajar por la tubería. Al haber un tiro directo, puede llegar a entrar a tu horno y oxidarte todas las partes que van entrando. Y a lo mejor un pequeño lote de 1 metro, 2 metros, te va a salir oxidado y no vas a saber ni por qué. Así, pues si no cambió nada, pero en realidad sí, estaba haciendo mucho aire ese día y probablemente se metió con todas las piezas de ese lote, te las oxidó y ya no volvió a pasar. Hasta dentro de un mes que volvió a hacer mucho aire, volvió a haber otro incidente. La manera en que tenemos de lidiar con esto, no al 100%, pero ayuda en gran manera, es lo que nosotros le llamamos el gorro chino, que no es más que una separación entre la chimenea que sale de tu planta y el tubo de conexión que tiene el horno. Como pueden ver, está separado. Así que cuando tenemos una bajada de aire, en lugar de que entre directamente al horno, como no está junto, tiene la opción de salir hacia los lados. Así que no nos genera tanto problema dentro del horno. Estas son algunas de las factores externos que a veces les causan problemas en los hornos, les causan oxidación, les causan problema y medio, y no sabemos por qué. Obviamente hay más influencias externas, pero para este pequeño webinar, que de hecho ya tomó más tiempo de lo esperado, solo vamos a tocar los temas hasta aquí. No sé, Carlitos, ¿quisieras aquí despedir la parte? ¿Los invitas a nuestros siguientes webinars o los invito yo? Adelante. A lo mejor primero preguntarle si alguien no tiene alguna duda, algún comentario, alguna crítica constructiva también se acepta, en relación a este tema. Sabemos que a lo mejor, pues es un tema muy, muy interesante, muy extenso. Lo quisimos hacer muy rápido, esperamos que no haya sido tan rápido. Pero igual si alguien tiene alguna pregunta, por favor, con toda confianza. Sí, la presentación me parece que les va a llegar por correo. Nuestra colega Jessica me parece que les envía a todos los que se suscriben con su correo, les llega la presentación y un enlace para ver el webinar después. Se graba y lo pueden ver después. Vitela, te mando la presentación después. Ahorita, de hecho, te voy a visitar en planta probablemente mañana. Si quieres, te la llevo en persona. Y ahí disculpen que tuvimos unos problemas técnicos por ahí. No sé si era yo, Carlos, o el software, pero bueno, ¿qué les voy a decir? No era yo, eras tú. Así me dijo una novia. Pues bueno, pues nada más nos restaría pues despedirnos. Los invitamos, ya quitaste la lista, Miguel, pero no pasa nada. Ahí va. A ver si la puedes compartir nuevamente. Claro. Vamos a tener el siguiente webinar en septiembre. También, la verdad es que tenemos algunos temas predefinidos, pero si hay algún tema en especial que les gustaría que habláramos, con todo gusto podemos escucharlo y evaluarlo. También tenemos de parte de nuestros colegas en los Estados Unidos, tenemos otros temas muy interesantes también.
ahí están las fechas, los temas, y nada, ponernos a sus órdenes y esperamos, como siempre, pues, haber aportado algo y pues estamos en comunicación. Les agradezco mucho. Miguel. Sí, sí, sí. Igual estaba viendo la presentación para la próxima y como dice Carlos, hay temas predefinidos, pero si nos pueden compartir con ustedes algunos temas que quisieran ver, un poco más complicados, más sencillos o temas que ustedes como tal tienen, los podemos compartir sin decir de quién es el problema. No puedo, hay confidencialidad, me pongo el cinturón de monja y no se cuenta, nomás contamos el problema sin contar de quién es y esperamos verlos en la próxima y esperemos que haya menos problemas técnicos para la próxima, disculpen. Bueno. Que tengan excelente día. Hasta luego.